Leyes del método dialéctico. Las leyes del método dialéctico son principios fundamentales que guían el proceso de pensamiento y análisis dialéctico. Estas leyes, desarrolladas por Georg Wilhelm Friedrich Hegel y popularizadas por Karl Marx, describen cómo las ideas y los fenómenos del mundo se desarrollan y cambian a través de la interacción y el conflicto de fuerzas opuestas. Las tres leyes principales son: la ley de la unidad y lucha de los contrarios. Esta ley establece que todo fenómeno contiene en sí mismo contradicciones internas, fuerzas opuestas que se atraen y repelen al mismo tiempo. Estas contradicciones son la fuente de movimiento, cambio y desarrollo. Por ejemplo, el día y la noche, el calor y el frío, la vida y la muerte, son pares de opuestos que se necesitan mutuamente y están en constante interacción. La ley de la negación de la negación. Esta ley explica cómo el desarrollo avanza a través de una serie de negaciones. Una idea o fenómeno inicial, tesis, es negado por su opuesto, antítesis, dando lugar a una nueva síntesis que contiene elementos de ambos. Esta síntesis luego se convierte en una nueva tesis, y el proceso continúa. Por ejemplo, el capitalismo es negado por el socialismo, dando lugar a una nueva sociedad que combina elementos de ambos sistemas. La ley de la transformación de la cantidad en calidad. Esta ley establece que los cambios cuantitativos, al alcanzar un cierto punto, conducen a cambios cualitativos. Es decir, la acumulación gradual de cambios pequeños puede producir un cambio fundamental en la naturaleza de un fenómeno. Por ejemplo, el calentamiento gradual de un trozo de hielo puede conducir a su fusión y transformación en agua, un cambio cualitativo. Estas leyes son herramientas para comprender la complejidad del mundo y cómo las ideas y los fenómenos se desarrollan a través del conflicto y la interacción. Son esenciales para el pensamiento crítico y la comprensión de las relaciones entre las cosas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el método dialéctico es una herramienta para el análisis, no un dogma rígido. ¿Puedes proporcionar ejemplos más contemporáneos de la aplicación de la ley de la negación de la negación? La ley de la negación de la negación, como principio fundamental de la dialéctica, describe cómo el desarrollo avanza a través de una serie de negaciones, donde cada negación conserva elementos positivos del anterior y los eleva a un nuevo nivel. Para comprender mejor su aplicación en el mundo contemporáneo, podemos analizar algunos ejemplos. 1. La evolución de los sistemas operativos. Tesis. Los sistemas operativos de línea de comandos, como MS-DOS, eran la norma en la década de 1980. Antítesis. La introducción de interfaces gráficas de usuario, GUI, como Windows y Macintosh, revolucionó la interacción con las computadoras, negando la necesidad de comandos de texto. Síntesis. La negación de la negación se observa en la evolución hacia sistemas operativos basados en la nube, como Android e iOS, que combinan la facilidad de uso de las GUI con la flexibilidad y accesibilidad de la computación en la nube. Estos sistemas, a pesar de negar la interfaz de línea de comandos, conservan elementos de la misma, como la posibilidad de ejecutar scripts y comandos para tareas específicas. 2. La transformación de la industria musical. Tesis. La industria musical tradicional se basaba en la venta física de discos y la distribución a través de sellos discográficos. Antítesis. La aparición de plataformas de streaming digital, como Spotify y Apple Music, desafió el modelo tradicional, ofreciendo acceso a música ilimitada por una tarifa mensual. Síntesis. La negación de la negación se observa en la aparición de plataformas de streaming que combinan modelos de suscripción con opciones de compra individual de canciones, permitiendo a los artistas generar ingresos a través de diferentes vías. Además, la industria musical ha comenzado a integrar la tecnología blockchain para la gestión de derechos de autor y la distribución de regalías. 4. 3. La evolución de las redes sociales. Tesis. Las primeras redes sociales, como Friendster y MySpace, se centraban en la conexión con amigos y conocidos. Antítesis. La aparición de Facebook y Twitter, con su enfoque en la creación de comunidades y la difusión de información, transformó la forma en que las personas se conectan e interactúan en línea. Síntesis. La negación de la negación se observa en el surgimiento de plataformas como Instagram y TikTok, que se centran en la creación y el consumo de contenido visual y multimedia. Estas plataformas, a pesar de negar el enfoque en la conexión personal, conservan elementos de las redes sociales tradicionales, como la posibilidad de compartir contenido y conectarse con otras personas. 4. La lucha contra el cambio climático. Tesis. La dependencia de los combustibles fósiles ha llevado a la emisión de gases de efecto invernadero y al cambio climático. Antítesis. El movimiento ambientalista ha surgido para desafiar el modelo energético actual y promover la transición hacia energías renovables. Síntesis. La negación de la negación se observa en la creciente inversión en tecnologías de energía limpia,
como la energía solar y eólica, y en la adopción de políticas para reducir las emisiones de carbono. A pesar de que la negación de la negación no ha resuelto completamente el problema del cambio climático, ha llevado a la creación de soluciones más sostenibles y a una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. 4. Estos ejemplos ilustran cómo la ley de la negación se aplica en diferentes ámbitos del mundo contemporáneo. Es importante destacar que el desarrollo no es un proceso lineal, sino que avanza en espiral, con cada negación superando y conservando elementos positivos de la anterior. La comprensión de esta ley nos permite analizar el desarrollo de la sociedad y la tecnología de una manera más profunda y dinámica. ¿Hay algún ejemplo de la ley de la negación en la historia del arte o la literatura? La ley de la negación, como principio dialéctico, se puede observar en la historia del arte y la literatura como un proceso de negación, superación y síntesis. Algunos ejemplos notables son: 1. El desarrollo de la pintura occidental. Tesis. El arte clásico griego y romano se caracterizaba por el realismo y la representación idealizada de la figura humana. Antítesis. El Renacimiento, con su énfasis en la perspectiva y la representación de la realidad, negó la rigidez del arte clásico, buscando una mayor naturalidad y profundidad. Síntesis. El Barroco, que surgió como una negación del Renacimiento, conservó su interés por la representación realista, pero lo llevó a un extremo, utilizando el claroscuro, el movimiento y la teatralidad para generar una experiencia sensorial más intensa. Esta síntesis, a su vez, fue negada por el rococó, que buscaba la elegancia y la ligereza, y así sucesivamente. 2. La evolución de la novela. Tesis. La novela clásica, como la obra de Cervantes, se caracterizaba por la narración lineal, la descripción detallada y el realismo social. Antítesis. El romanticismo, con su énfasis en la subjetividad, la emoción y la imaginación, desafió la objetividad y la racionalidad de la novela clásica, introduciendo elementos como la introspección psicológica y la búsqueda de lo sublime. Síntesis. El realismo, que surgió como una negación del romanticismo, conservó su interés por la representación de la realidad, pero lo enfocó de manera más objetiva y crítica, utilizando la observación detallada y la descripción social para analizar la vida cotidiana. 3. El movimiento modernista en la literatura. Tesis. La literatura del siglo XIX se caracterizaba por el realismo, la descripción detallada y la narración lineal. Antítesis. El movimiento modernista, con su énfasis en la experimentación formal, la fragmentación narrativa y la subjetividad, desafió las convenciones tradicionales de la literatura, buscando nuevas formas de expresar la complejidad de la experiencia humana. Síntesis. El posmodernismo, que surgió como una negación del modernismo, conservó su interés por la experimentación formal, pero lo llevó a un extremo, jugando con la ironía, la parodia y la intertextualidad para cuestionar las grandes narrativas y las verdades absolutas. 4. La obra de William Shakespeare. Tesis. La obra de Shakespeare se basa en las tragedias clásicas griegas, con su énfasis en el destino y la fatalidad. Antítesis. Shakespeare, en obras como Hamlet y Otelo, introduce elementos de la introspección psicológica y la exploración de la duda y la incertidumbre, desafiando la visión determinista del destino. Síntesis. En sus comedias, Shakespeare integra la crítica social, la sátira y la celebración de la vida, creando un nuevo tipo de obra que combina la tragedia con la comedia y la reflexión filosófica. Estos ejemplos ilustran cómo la ley de la negación se aplica en el desarrollo del arte y la literatura, donde cada etapa conserva elementos positivos de la anterior, pero los transforma y eleva a un nuevo nivel. La comprensión de esta ley nos permite analizar la historia del arte y la literatura de una manera más dinámica y compleja, reconociendo la interacción y el conflicto entre diferentes ideas y estilos. ¿Cómo se relaciona la ley de la negación con el concepto de progreso histórico? La ley de la negación, como principio fundamental de la dialéctica, se relaciona íntimamente con el concepto de progreso histórico, ofreciendo una perspectiva dinámica y compleja sobre cómo la historia avanza. La negación de la negación como motor del progreso. Movimiento en espiral. La ley no describe un progreso lineal, sino un movimiento en espiral, donde cada etapa se basa en la negación de la anterior, pero conservando elementos positivos. Esta negación no es una simple destrucción, sino una superación, una transformación que eleva el desarrollo a un nuevo nivel. Conexión entre lo nuevo y lo viejo. El progreso no surge de la nada, sino que se construye sobre la base de lo que ha sido conquistado en etapas anteriores. Lo nuevo se eleva más alto, representando un grado superior de lo viejo, un paso adelante en el proceso único del desarrollo. 1. Carácter ascendente del desarrollo. La ley de la negación fundamenta el carácter ascendente y progresivo del desarrollo.
La historia no es un ciclo repetitivo, sino un proceso que avanza hacia un nivel superior de complejidad y organización. Ejemplos históricos. La Revolución Francesa. La negación del antiguo régimen, con su sistema feudal y monárquico, dio paso a la Revolución Francesa, que propuso un nuevo orden social basado en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sin embargo, la revolución también fue negada por el terror, que llevó a la instauración de un régimen autoritario. La negación de la negación se observa en la instauración del consulado y luego del imperio, que, aunque negando el terror, conservaron elementos de la revolución, como la centralización del poder y la expansión territorial. El desarrollo del capitalismo. El capitalismo, como sistema económico, surgió como una negación del feudalismo, liberando las fuerzas productivas y creando nuevas formas de organización social. Sin embargo, el capitalismo también ha generado desigualdad social, explotación y crisis económicas. La negación de la negación se observa en la aparición de movimientos sociales y políticos que buscan reformar el capitalismo o incluso superarlo, como el socialismo y el comunismo. Importancia del concepto. La ley de la negación ofrece una herramienta para comprender el progreso histórico como un proceso dinámico y complejo, donde la negación juega un papel fundamental en la transformación y el desarrollo. Esta ley nos ayuda a analizar la historia no como una sucesión de eventos aislados, sino como un proceso continuo de interacción y conflicto entre diferentes fuerzas sociales, económicas y políticas. Limitaciones. Determinismo. La ley de la negación puede ser interpretada como un determinismo histórico, es decir, como un proceso inevitable y predecible. Sin embargo, la historia es compleja y está influenciada por múltiples factores, incluyendo el azar y la acción humana. Progreso lineal. La ley puede sugerir un progreso lineal hacia un estado final ideal, pero la historia no siempre avanza en una dirección única. Puede haber retrocesos, estancamientos y cambios inesperados. En resumen, la ley de la negación ofrece una perspectiva valiosa para comprender el progreso histórico como un proceso dinámico y complejo, donde la negación juega un papel fundamental en la transformación y el desarrollo. Sin embargo, es importante tener en cuenta las limitaciones del concepto y reconocer que la historia no siempre avanza en una dirección lineal y predecible. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.